Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. Hoy vamos a hablar de, yo creo, el bolso más conocido de la historia de los bolsos, el que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en un bolso de lujo, que es el famoso 255 de Chanel. Bueno, cuando vemos este bolso, que lo vemos en todos los desfiles, pensamos en Chanel, siempre Chanel símbolo del lujo, de aquello, bueno, pues que nunca cambia, aunque cambia, inalterable, eso que se llama timeless, atemporal, que siempre va a estar de moda. Pensamos no solamente en sus chaquetas, sino además en su bolso que yo creo que es el más, dentro de la gama de lujo, el más vendido del planeta. Es el más fotografiado, el que gusta a mayores y a jóvenes, el que va con todo, combina con un vaquero y combina con un traje de oficina y con un traje de noche, y vamos a conocer un poco qué hay detrás de esta historia del bolso Chanel, que sí la tiene. Bien, para empezar, es un bolso que está muy fotografiado desde fuera, es decir, vemos ese acolchado, la cadena, lo hemos visto en 50.000 reportajes de moda, pero pocas veces lo hemos visto por dentro. Y lo primero que sorprende cuando hablamos del bolso original, que luego se van haciendo modificaciones, incluso cuando se sacan bolsos que beben del original, el interior es de color rojo o color borgoña. El color real del primer bolso 255 de Chanel es ese color interior, que es ese rojo matado, el color borgoña, que refiere y remite a el uniforme que llevaba Chanel en el orfanato. Es decir, estamos hablando de algo experiencial, es un bolso que es una continuación de su vida. ¿Por qué? Porque la vida de Chanel es tan interesante como la moda que hizo. Chanel es la gran renovadora de la moda, una de ellas. Desde luego es la que aporta la comodidad máxima, porque ella crea una moda para ella misma, contra un tiempo diferente. Bien, Chanel, ¿qué aporta la moda? Chanel aporta mucho, el uniforme de traje de chaqueta, como lo conocemos, la chaqueta Chanel, que eso nunca cambia, aporta la renovación, la polémica, pero sobre todo yo creo que aporta dos cosas muy claras. Uno, la comodidad y simplicidad. Pensemos que Chanel, cuando debuta como sombrerera, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde las mujeres todavía llevaban un corsé. Corsé, faja, apretura, según el dinero que tuvieras, pero el corsé era un símbolo de, bueno, no solamente de estar a la moda, sino de cierto posicionamiento económico. Bueno, pues ella fuera todo eso. Es verdad que se atribuye a Paul Poiret y a Fortuny la desaparición del corsé, pero yo creo que Chanel hace mucho en eso, porque realmente, aunque ella comienza llevándolo, luego va a tirar con todo por la borda, porque va a introducir el punto en la moda. Lo introduce en los años 20, incluso antes. Bien, el segundo elemento. Yo creo que, igual que hemos visto que introduce ese elemento referencial a su vida, el orfanato, el color borgoña, yo creo que su moda habla de cómo es ella. Su moda, que es visionaria, vanguardista y libre, tal y como es ella. Vemos una imagen de principios del siglo XX, estamos hablando del año 1910-15, alrededor de la Primera Guerra Mundial, y vemos que, bueno, que su moda ya es muy limpia, así viste ella. Nada de encorsetamientos, nada de faldas trabadas, nada de modas muy apretadas, más bien algo unisex. Una chaqueta larga, que pertenece más al uniforme o a la estética masculina, y una falda muy sencilla, casi hábito, y que realmente, salvando las distancias, nos lo podríamos poner hoy y no estaríamos desenfocados, ¿no? Es una moda totalmente atemporal. Otra imagen suya, famosa, pues el movimiento, ¿no? Experimentar con el movimiento, estar cómoda, y bueno, ella es libre en el más sentido y más amplio sentido de la palabra, tanto en hacer las cosas como le dé la gana, como vivir contra las convenciones. Y eso se refiere mucho en su moda, que es muy vanguardista. Hasta tal punto que vamos a ver una escena de un desfile de su colección Chanel de los años 30, hemos visto que una de las características del bolso, ese acolchado, hay otra característica totalmente reconocible, no solamente en este bolso Chanel, sino en la estética Chanel, que es la cadena. Esa cadena que tenemos asociada a ese bolso, que también es una innovación para la época, y luego veremos por qué. Bueno, pues esta cadena mítica, Chanel en este desfile de los años 30 ya lo introduce en la moda. Vamos a ver este vídeo, donde en los años 30 eso de la libertad de movimiento es poder, y cómo usa esa cadena tan futurista en los años 50, cuando aparece el bolso, como en este momento en los años 30. Vamos a ver
como en este desfile, y aquí vemos un desfile al uso, las maniquís salen al salón, la moda de los años 30, ese corte un poco sirena, muy limpio, y aquí vemos lo que va a ser el famoso traje Chanel antes del traje Chanel, esa idea de comodidad y punto, y vemos cómo tiene esa pieza, esa cadena, que va sujeto pues a un espejo para poder maquillarse, retocarse. Ese espejo tiene una pequeña bolsita para meter algo, y ese espejo va unido al vestido. Aquí vemos a Chanel hablando, y bueno, otra de las cosas que a ella le van a marcar mucho, que es la bisutería y la joyería, y cómo se va a llevar eso también al concepto del bolso. Bien, el vídeo os invito a que lo veáis, es una maravilla, no solamente por ver la moda de los años 30, sino por ver la moda de Chanel en los años 30, porque cuando tenemos, sobre todo en general, asociado a la estética de Chanel la moda, es un Chanel que parte de los años 50, que es el traje Chanel, el traje de tweed, que sobre todo es un traje muy relanzado por el segundo a bordo más importante en la casa Chanel, después de Chanel, que es Karl Lagerfeld en los años 90. Bien, pues volviendo un poco a esa historia del bolso, vamos a ver qué hay detrás de ese bolso Chanel. Bien, Chanel hemos visto que toda su trayectoria comienza a finales del siglo XIX. Bien, es decir, en los años 30, en ese desfile, ella ya tiene 40 años y todavía el bolso no ha aparecido. Esto es importante porque normalmente los creadores, cuando lanzan algo que es muy icónico, suele ser al comienzo de su carrera o hacia los primeros años de su carrera, excepto grandes creadores, como puede ser Chanel o Balenciaga, que toda su carrera tienen hitos, y de hecho en el caso de Balenciaga casi me gusta más el final de su carrera que el comienzo. Bueno, pues el caso de Chanel es muy curioso, es muy polémico. De hecho, en la página web de Chanel no se menciona directamente, se saltan 10 años, porque Chanel en el año 45, tras la Segunda Guerra Mundial, y empieza la depuración por todos aquellos colaboracionistas nazis desde la moda, y ahí estarían casi todos, Chanel es una de las personas más vinculadas al colaboracionismo con los nazis. Y de hecho Chanel cierra la casa. De hecho, estuvo a punto de ser enjuiciada, y yo creo que si hubiese sido enjuiciada hubiese sido condenada a muerte. Lo que pasa es que tuvo grandes ayudas políticas y pudo salir del país, y se exilia en Suiza, donde permanecerá 10 años hasta que vuelve a la palestra. Y vuelve en el año 54 con 71 años. Es decir, vuelve cuando casi todo el mundo se jubila o está muerto. Es una persona creadora hasta el final, es una persona con carácter hasta el final. No por tener edad, no tiene carácter. Y esta es una de las famosas fotos de su Maison Chanel, de la famosa escalera de espejos. La foto es de Robert Doisneau, donde ella está replicada sobre sí misma, ¿no? Bueno, pues es una forma de ya estoy aquí. En esa época, en el año 54, presentará su famoso traje sastre tweed, que es uno de los iconos para entender la moda, el cambio de la moda y el cambio del traje sastre, y lo que entendemos hoy en día por un traje cómodo, pero ese traje lo acompaña un bolso. Ese bolso se presenta el año 1955 en el mes de febrero. Por eso el bolso se llama 255, 2 aludiendo al mes y 55 al año. Pensemos que en Chanel todo es muy libre, vanguardista, pero reflexivo. Casi todo está relacionado con los números. Pensemos que el perfume más famoso es el 5 de Chanel, y luego tiene el 19, y luego tiene el 34, etc. Bueno, pues el bolso es el 255. Ese bolso es este que vemos en la imagen. ¿Cómo es su estética? Pues si ella optaba por la comodidad cuando era joven, cuando es más mayor, cuando vuelve y reabre la casa, todavía es más cómoda. ¿Por qué? Porque la moda de los años 50, con esa evolución de la línea Dior y ese fasto de los años 50, volvió a encorsetar a la mujer en esos trajes apretadísimos de cinturas de silueta de reloj,
o en esa casi semicorsé. ¿Y cómo aparece ella con 70 años? Pues casi como con 20, con una falda muy liviana, con unas costuras amplias, con unas líneas que no marcan, que son cómodas, que te permiten movimiento. ¿Y cómo es su bolso? Pues su bolso es un reflejo de su moda. Y aquí vemos con su modelo fetiche y el traje famoso del 54 de su traje tweed, y vemos cómo ella lleva ese bolso, que además, ¿de dónde nace ese bolso? Ese famoso acolchado o matalesi. Bueno, todo en Chanel está muy cuidado y está muy basado y versado en su vida. Hemos visto cómo el interior se refería a ese color borgoña del orfanato. Bueno, ¿qué le gustaba a Chanel aparte de vivir muy bien? Pues un típico hobby de finales del 19, muy vinculado a la clase alta, que son las carreras de caballos. La equitación, la hípica, está asociado también a esa moda deportiva que tanto bebe la moda y que tanto roba del deporte, y sobre todo a esa élite que iba a esas famosas carreras de caballos que todos hemos visto en las películas de la Belle Époque, donde apuestan, etcétera, es una forma de socializar y demás. Bueno, pues ella adopta de esas chaquetas de los jockeys, que están acolchadas, adopta ese acolchado para hacer su bolso, cosa que ya es el primer robo directamente, o apropiación o guiño hacia ese deporte que le gustaba tanto, deporte barra ocio, que son las carreras de caballos. ¿Para qué? Para llevar en el bolso todo aquello que no puedes llevar en un bolso, que eran pequeños y rígidos. Los binóculos, las cartillas para apostar, el dinero, las monedas, el maquillaje, etc., ¿no? Es un bolso que es blando, es decir, ¿cómo eran los bolsos hasta esa época? Y solo hay que ver en las tiendas vintage los bolsos antiguos, o simplemente abrir el armario de nuestras abuelas. Los bolsos son pequeños y rígidos y de asa corta. Eso es importantísimo, porque la otra gran aportación de ese bolso es que cambia el asa. Hay cosas que son pequeños cambios que pueden pasar desapercibidos en un contexto general, pero que son grandes cambios en el tiempo. Aquí tenéis dos imágenes de cómo era una maniquí de un traje típico, prototipo de los años 50, ¿no? Y vemos, bueno, pues esa maniquí, primero con una chaqueta totalmente ajustada, que es contraria, y ahora vemos la imagen de al lado de esa chaqueta tweed Chanel, que te permite moverte, vamos, cómodamente. La foto ya no puede ser más representativa de esta modelo Chanel, que está subiendo en su coche, está posando en movimiento, vamos a decir. Y por otro lado, ¿cómo es ese bolso? Bueno, pues en las dos imágenes de los años 50 vemos como el bolso son bolsos rígidos, que son muy bonitos por fuera, pero que luego por dentro tienen unos compartimentos muy pequeños, especialmente pensado para llevar el espejito y poco más, y el dinero y poco más, con lo cual no puedes meter muchas cosas porque es que no te cierra el bolso. Bueno, pues el bolso, volviendo al bolso Chanel, al bolso 255, con ese acolchado en forma de diamante tan famoso y tan repetido, tenemos dos cosas. La primera, que es blando, es decir, tú puedes meter cosas, que eso cabe hasta que cierres, como las maletas, hasta que cierre tú metes cosas. Y segundo, la cadena. ¿Y por qué es importante? Porque la cadena inicialmente es una cadena larga que por las perforaciones que tiene puede ser corta, es decir, tú puedes con una especie como de polea tira ahí abajo, lo puedes aflojar y te queda una asa corta para llevarlo de mano o llevarlo colgando. ¿Qué implica llevarlo colgando? Tener las manos libres. ¿Qué implica tener las manos libres? Hacer cosas. ¿Qué es lo que busca Chanel siempre? Su leitmotiv en la moda, estar cómoda y moverse. ¿Y moverse qué quiere decir? Moverse es ir en coche, caminar, coger los niños, coger una bolsa, hacer cosas. ¿Para qué va a ser importante el hecho de que este bolso tenga cadena? Para que el resto de marcas de todo pelaje y condición lo imiten, porque a partir de los años 60, y una forma clara de marcar la evolución de un bolso antes y después, y especialmente en los años 60 que hay ese gran corte, es si tienen el asa corta o larga, porque va a ser el bolso que coja la gente, las mujeres trabajadoras que se empiezan a incorporar al mundo del trabajo. Ya no pueden llevar el típico bolso de asa corta, sino que prefieren uno cómodo, que se lo puedan poner en bandolera o que lo lleven colgando para llevar cosas porque van al trabajo. Es el gran cambio que aporta, aparte de toda esa imagen de lujo y excelencia que es el bolso Chanel. Vamos a ver un vídeo
de cómo se hace el bolso Chanel en la actualidad. Y aquí es donde entra el pensamiento crítico que os pido. Es un vídeo de la propia casa Chanel. Todos tenemos como la idea del bolso Chanel, o en general del bolso de lujo, la idea pues artesano, hecho a mano, lujo exquisito y demás, que lo tiene, pero lo tiene en su origen. Hoy en día, ¿por qué es el bolso de lujo más consumido? Porque está muy mecanizado el proceso. Vamos a ver cómo se hace un bolso Chanel, y es cierto que las personas, los artesanos que lo hacen, son muy experimentados, pero aquí estamos viendo ese famoso bordado diamante, cómo lo hace una máquina. En cambio, la idea de lujo sigue persistiendo en Chanel, porque la tiene, porque es una imagen de marca trabajada durante 100 años. Aquí vemos, bueno, el famoso logo, el bolso inicial Chanel no tiene las doble C, la doble C es una aportación de Karl Lagerfeld, el bolso inicial tiene un cierre que gira sobre sí mismo para abrir o cerrar, y aquí tenemos el interior del bolso, que además está lleno de bolsillos. Eso es una gran aportación del bolso en su origen, que se ha mantenido, que es que permitía guardar muchas cosas. ¿Por qué? Porque Chanel era una mujer que trabajaba, no era una ama de casa, no era una señora no era alguien que se arreglaba para ir a un sitio y ya no hacía nada más en su día. Chanel salía de su casa e iba a dirigir su empresa, con lo cual tenía que llevar de todo. Y esa es una de las grandes también aportaciones del bolso Chanel, que siendo pequeño cabe todo. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.